Seguimos ahora con lo que nos dice Jesús a partir del versículo 33 del capítulo 5 sobre la honestidad que debemos tener los cristianos cuando hablamos. Dice Jesús allí: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Los rabíes se habían vuelto permisivos en su perspectiva del matrimonio, como ya vimos, y también en lo que respecta a las promesas que se hacían. Vamos a ver muy rápidamente ahora, primero, lo que dice la ley de Moisés sobre los juramentos, luego las distorsiones que los fariseos habían efectuado a dicha ley y por último lo que el mismo Jesús dice al respecto. En el versículo 33 dice Jesús: también han oído que dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple tus promesas al Señor. Esta no es una cita exacta de la ley de Moisés, pero tampoco es algo inexacto. Resumen bastante bien lo que el Antiguo Testamento dice sobre las promesas que hacemos. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento que se repiten en distintos puntos, ¿no? Son de Levítico 19:12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Pero el centro del problema estaba en el tercer mandamiento, Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y se refiere a los juramentos que eran costumbre entre los judíos y también entre todos pueblos, quizás todos, ¿no? Es un mandamiento muy fuerte, pero los fariseos habían relativizado su aplicación. Decían ellos que el problema no era jurar en vano, sino jurar tomando el nombre de Dios en vano. Hay una sutileza ahí, pero cala muy hondo. Es decir, si al jurar habíamos usado el nombre de Dios, sí era algo serio. Pero si no lo habíamos hecho y lo quebrantábamos, pasaba, podíamos zafar. Hicieron entonces una lista de fórmulas que se permitían para jurar y añadieron que sólo aquellas fórmulas que incluían el nombre divino convertían al voto en una verdadera atadura. No hacía falta ser tan cuidadoso, decían ellos, en guardar los votos en los cuales no se había usado el nombre de Dios. Qué buen truco, ¿no? Jesús fue claramente en contra de este tipo de falso razonamiento en uno de los ayes en contra de los fariseos. Lo llamó directamente guías ciegos, ¿no? Lo relata luego Mateo en el capítulo 23. Dice a partir del versículo 16 de ese capítulo: ay de vosotros guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Qué filigrana, ¿no? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Y así siguiendo, ¿no? Jesús entonces, volviendo al Sermón del Monte, dice claramente que
todas estas cuestiones son subterfugios, son trucos inventados por los fariseos para poder zafar de algunas cosas, ¿no? Y dice claramente, no juren por nada, no apliquen el truco de no nombrar a Dios para zafar de lo que prometemos, porque todo lo que podemos citar en el juramento, el cielo, la tierra, nuestra cabeza, todo es de Él. No podemos ignorar la presencia de Dios cuando estamos prometiendo algo por el mero hecho de no haberlo nombrado. Es un infantilismo esto. ¿Qué enseña Jesús? Muy simple, que si decimos sí, sea sí. Y si decimos no, no. Y punto. Todo lo demás que empezamos a acomodar para zafar, viene directamente del infierno. Si el divorcio se debe a la dureza del corazón humano, el juramento se debe a la falta de veracidad del hombre. Es curioso que la ley permitía a ambos, pero nunca fue el propósito original de Dios que nosotros los usáramos. Ni el divorcio ni el juramento estaban ordenados por la ley, ni tenían por qué ser necesarios. Los juramentos aparecieron en todas las culturas porque el hombre es predominantemente mentiroso, y entonces apareció el juramento como una forma de obligarlo, diríamos, a decir la verdad. Ni aun con eso podemos obligarlo. Pero el Señor nos llama a vivir de otra manera, nos llama a vivir en una cultura donde los juramentos no hacen falta, donde siempre hay algo en nuestro interior que nos recuerda que estamos en la presencia de Dios cuando hablamos, cuando decimos algo, cuando prometemos algo. Y entonces, cuando decimos sí, es sí. Y cuando decimos no, es no.